Boca Sucia presenta a autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Bien, y de escuchar a Andrea que nos cantaba lo que os espera, lo que nos espera ahora es escucharlo a Damián Martínez con la sección de literatura y también comentándonos un poquito estábamos hablando recién mientras escuchábamos a Andrea, algunos datos interesantes respecto a la niñez y a la infancia. Dami, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy y qué nos puedes contar? Vamos a retomar, ¿no? Cuando empezamos el programa, vos decías esto de, bueno, el género, algo socialmente construido, y vamos a agregar ahora que la infancia también es algo socialmente construido. ¿Cómo es eso de que la infancia es algo socialmente construido? Lo entiendo porque lo estuvimos charlando recién, pero comentá un poquito, a ver, ¿cómo podemos reconocer que la infancia es algo social e históricamente construido, no? Es decir, a lo largo de los siglos no se pensaba, como para decirlo en términos, así como para hacer un resumen extraordinario en pocos minutos, no se pensaba de los niños y de las niñas lo mismo que nosotros pensamos hoy. Esta idea de que un chico en la casa o en la familia es lo mejor que te puede pasar, de todos los cuidados que tiene que tener, de toda la protección que tiene que tener. Bueno, eso es en los últimos siglos, ¿no? Yo le preguntaba incluso a mi mamá hoy si ella festejaba el Día del Niño, me dice que no se festejaba. Casualmente el Día del Niño es una construcción bien de los últimos 50 años y tiene que ver con la producción de juguetes, ¿no? Y esta preocupación que nosotros hoy, tengamos hijos o no tengamos hijos, digamos, la preocupación y el respeto que tenemos por los niños, por los bebés, es algo que surge en los últimos siglos, junto con la escuela, con una escuela masiva, digamos, con una alfabetización masiva, cuando también la salud avanza y ciertos cuidados avanzan y no se mueren tanto los chicos y no es tan alta la mortalidad infantil en la actualidad como era hace 300 o 400 años. Entonces, esta idea de que se piense en un ser infantil, en un chico, y que ese chico es diferente de un adulto y que a quien se le habla distinto y se hablan sobre ciertos temas y, bueno, vamos a hablar de literatura ahora y se le presentan ciertos textos, todo eso es algo como, bueno, bastante reciente, podemos pensar que no siempre fue de esa manera y que recién en estos siglos está pasando eso. Entonces, esta idea de infancia como algo socialmente construido, y creo que cabe aclarar que todo este ultra resumen que estoy intentando hacer es en la cultura occidental, ¿no? Lo que nosotros podemos pensar como la cultura occidental contemporánea. Estoy hablando de Europa y América principalmente, ¿no? Y cuando hablo de América también estoy recortando a los inmigrantes, sí, y a los que se formaron a partir de las inmigraciones europeas, digamos. No tengo información, o cuando se habla de la niñez en la cultura occidental contemporánea, creo que se omiten en los pueblos originarios, ¿no? Entonces este recorte que estoy haciendo tiene que ver con eso, y voy a nombrar a uno de los autores, a un francés que vivió allá por el 1600, que es alguien que recopiló muchas de las historias que nosotros hoy conocemos. Se llamaba Charles Perrault. Acá me van a corregir el francés. ¿Sí? No, está bien. Charles Perrault, ¿no? Vivió a lo largo del 1600, murió a comienzos del 1700. Estoy hablando de Francia, estoy hablando de antes, ¿no? De mucho antes del famoso 1789, ¿no? Antes de la Revolución Francesa. Entonces estoy hablando de otro mundo prácticamente. Y este francés lo que hacía es recopilar muchas de las historias tradicionales, esos cuentos que circulaban de población en población, de bosque en bosque, que se transmitía de familia en familia y que no exclusivamente era para los chicos, ¿no? Todos los que nosotros hoy conocemos como los cuentos de hadas, o los cuentos maravillosos, o los cuentos tradicionales, y hablamos de Caperucita Roja, hablamos del Gato con Botas, hablamos de Blancanieves, hablamos de Cenicienta, eran relatos que circulaban en todas las poblaciones entre los adultos, y por supuesto que las escuchaban estos chicos, porque al no diferenciarse tanto entre un adulto y un chico, ¿no? Tenían que trabajar junto con los adultos, etcétera, compartían la vida cotidiana, así que también escuchaban esas historias, y hoy sí nosotros las conocemos como exclusiva para chicos o para
para la infancia. Y algunos van a decir, uy, pero ¿y los hermanos Grimm no eran recopiladores de historias? También, ¿no? Los hermanos Grimm vivieron 100 años después que Charles Perrault, y en otro lugar, no eran franceses, sino que eran alemanes, y también tenían este interés en escuchar las historias de su pueblo y poder escribirlas. Por supuesto que ese escribirlas también era cambiar, agregar, modificar, Claro. ¿no? Y Charles Perrault, que fue padre, tuvo muchos hijos, su esposa falleció en el parto de su último hijo. Él recopiló algunas de estas historias que fueron transmitiéndose de generación en generación, de publicación en publicación, traducidos a, no sé si exagero cuando digo a todas las lenguas que existen, a todas las lenguas escritas que existen en este mundo, y que hoy llegan hasta nosotros. Pero también, hablando de Charles Perrault y hablando de franceses, quería hablar de un libro muy, muy interesante que ya tiene unos 40 años, que se llama La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Repito porque es muy, muy impactante. El título es La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. De también un francés, Christian Bruel, ¿se dirá? Chicas, acá por favor, acá mis... A ver, vamos Sí, a chequear acá Christian para Bruel. el profe Sí. Christian francés. Bruel, psicólogo, lingüista, sociólogo, una amplia formación académica. Este hombre, un autor que todavía está vivo y publica y dirige editoriales. Y este libro presenta una historia muy, muy encantadora de, tal como lo anticipa el título, Julia, una chica que se siente un niño, una chica que continuamente cuando se mira en el espejo, cuando se mira en la sombra, digamos, cuando anda por la vía, tiene esta sombra de varón, y a la que le teme, a la que no sabe cómo reaccionar. A lo largo del libro quiere esconderse, quiere huir, reniega, digamos, de esta situación y de esta particularidad que tiene. No voy a contar el final del libro, que es una advertencia que siempre me hacen acá, pero hay algo muy interesante en este libro de este francés, Christian Bruel, de este libro publicado en la década del 70 en Francia, que es que en un momento, en esta fuga que quiere hacer la chica, o en este esconderse en un lugar donde no haya sombra, para que no aparezca su sombra de niño, va a un cementerio donde, bueno, quiere meterse en un pozo, etcétera, etcétera, pero en el libro se ve, en ese cementerio, hay una lápida que pertenece a Charles Perrault, ¿no? Eso es muy, muy impactante porque, está bien, si uno no conoce quién fue Charles Perrault, por supuesto que al libro lo va a entender, tiene una historia muy, muy, muy interesante, hasta divertida, parece trágica, pero termina siendo divertida. Pero si uno además conoce quién fue Charles Perrault, uno se puede hacer un montón de preguntas. ¡Wow! Una lápida ahí. ¿Qué quiere Es decir? como enterrar algo? los cuentos tradicionales. ¿No? Tal vez pienso, ¿no? algo de eso, ¿no? Alguno de esos sentidos podemos atribuirle a esta particularidad. Y las vueltas de la vida que tiene este libro, la historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, el libro no llegó rápidamente a nuestro país. Piénsense, se editó en 1976 en Francia, mucho después fue traducido al español y se publicó en España, y en la actualidad es uno de los pocos libros, vamos a decir, no sé si el único, pero uno de los pocos libros que tiene que ver sobre diversidad sexual o personajes protagónicos, digamos, protagonistas con orientaciones sexuales o identidades de género no mayoritarias, no tradicionales, justo hablando de cuentos tradicionales. Y este libro aparece en las bibliotecas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación, entre las compras masivas de libros que hacía y envíos que hacía,
hacía llegar a las escuelas. Cuando me refiero al Ministerio de Educación, estoy hablando del Ministerio de Educación hasta diciembre de 2015, no el Ministerio de Educación y Deportes de la actualidad, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación sí hacía publicaciones, no hacía publicaciones, compraba las publicaciones y las enviaba a las bibliotecas de las escuelas, ¿no? Y uno puede decir, bueno, qué interesante que a la escuela llegaran libros con estas temáticas cuando se implementa o no, etcétera, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no? Como un material de acceso disponible en las escuelas. Así que bueno, quería como comentar estos dos libros. Estos dos libros me refiero, por un lado, a Charles Perrault y a todas las publicaciones en distintos formatos, etcétera, y la historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, de Christian Bruel. Y tenemos que nombrar a Anne Boselec, que es o Boselec, no sé, la ilustradora, ¿no? Este libro es un encanto, podemos considerarlo un libro ilustrado, un libro álbum, digamos, es esta fuerte presencia que tiene la ilustración en el libro. Y bueno, destacar que el rol de los ilustradores en la literatura infantil y en la literatura juvenil es muy, muy importante o preponderante en algunos casos. Romina quería preguntarnos algo. Pero me dicen que no llegamos, Dami. La tapa, bueno, lo de siempre, la tapa. Lo de la tapa. Bueno, el libro se llama La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Y hay tapas, me parece que no es la tapa original, porque uno puede encontrar el libro y hay distintas versiones, como distintas tapas. La que y encontramos aparece en la biblioteca. ¿No? Una niña cuya sombra no parece la de una niña, sino justamente la de un niño. Muy bien, la verdad es que muy hermoso los textos que trajiste hoy y la relación que estableciste. Gracias miles, Dami. Boca sucia, liberando palabras.